Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, fue el primero a admitir que había dejado entrar a la neurociencia a su vestuario. El segundo equipo de fútbol que va a trabajar con sus jugadores desde ese enfoque es la Cultural Leonesa. Sí, la Cultural Leonesa. Lo va a hacer de la mano de Brain Data Sport, cuyo CEO es el doctor en neurociencia aplicada al comportamiento, Mikel Alonso. Doctor Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Además tengo entendido que va a ser usted, ¿verdad? El que realiza el trabajo. Efectivamente, sí. También va a venir parte de mi equipo y vamos a ir pues haciendo distinto trabajo cada uno de nosotros, pero yo personalmente voy a estar de manera continua trabajando con el equipo, tanto con la primera plantilla como con el Júpiter, el filial, y también con el equipo femenino. ¿Cómo llegan ustedes a la Cultu o cómo llega la Cultu a ustedes? Porque es chocante, ¿no? Que no haya sido el primer equipo uno de máxima categoría. Bueno, nosotros trabajamos ya con jugadores de manera individual, pero llegar a un club y poder trabajar, como bien decíais antes, de manera sistemática, de manera continua, siguiendo, volvemos a lo mismo y me estaba encantando la entrevista, siguiendo un proceso para poder hacer todo de manera estructurada, pues se precisa pues una persona que sea un pionero, un visionario para ser de los primeros en ello, ¿no? Y en este caso, pues Felipe Llamazares, que es el director general de la Cultu, pues es esta persona. Él ha sido árbitro internacional de baloncesto y él sabe de sobra que todo lo que nosotros ofrecemos pues está basado en ciencia, que esto no es una opinión ni esoterismo ni absolutamente nada de esto, sino que hay mucha ciencia detrás de todo esto y los resultados son espectaculares. Entonces, aquí es muy importante pues esa figura, ¿no? Nosotros nos hemos reunido con muchísimos clubes de la Liga de Fútbol Profesional y de Primera Red y bueno, la figura de Felipe Llamazares pues ha sido fundamental en este proceso. Y por supuesto, el centenario y el equipo de la Cultu, que es un equipo histórico y que realmente lo primero que ha hecho ha sido impresionarnos por su metodología de trabajo, por su estructura, su academia, por todo. Centenario que será el año que viene, en 2023. Yo creo que estamos ya todos, doctor, muy acostumbrados a la psicología en el deporte. Al principio se trató pues como si estuviesen un poquito mal de la cabeza, a los deportistas y a los entrenadores, en deportes de equipo también, que se atrevieron a reconocer que estaban trabajando en este sentido. ¿En qué se diferencia lo que hacen ustedes con lo que hace un psicólogo del deporte? Bueno, nosotros lo que hacemos con la neurociencia es obtener datos de manera objetiva, o sea, datos científicos del cerebro de los futbolistas. Y eso nos ayuda a implantar programas de entrenamiento mental, que están basados en coaching, por un lado, por supuesto, y también en técnicas de psicología. O sea, combinamos todas las patas para que esté pues con el máximo rendimiento el futbolista y también con el mayor bienestar. Es decir, la psicología es una pata de la neurociencia. Sí, lo que hacemos, o sea, la psicología es una pata de nuestro entrenamiento mental. Pero lo que hacemos con la neurociencia es aportar datos directamente del cerebro de los futbolistas. Entonces, con esos datos objetivos, lo que podemos hacer es ver si los programas que estamos realizando de entrenamiento mental están funcionando o si tenemos que hacer modificaciones, etcétera. Y también lo que nos da la neurociencia es la posibilidad de automatizar procesos. Y eso es muy importante, porque el futbolista en el campo debe de funcionar de manera automática, instintiva, emocional. Es decir, no tiene que estar procesando de manera cognitiva los movimientos que esté realizando, sino que tiene que estar recopilando información para que su comportamiento inconsciente, todo el conocimiento que tiene asimilado durante horas y horas y horas de entrenamiento, funcione de manera automática. Pongamos un ejemplo, doctor Alonso, pongamos un ejemplo de un ejercicio que sirva de entrenamiento para ese enfoque que trabajan ustedes. Porque yo creo que a la gente, no sé si decir más conservadora, esto le debe dar hasta miedo. Debe parecerles que les llenan la cabeza de cables y que les dan descargas eléctricas en el cráneo. Pero póngame usted un ejemplo que me haga a mí entender y que nos haga entender a todos un ejercicio por el cual yo podría estar entrenando mi cerebro para tomar mejores decisiones después en un partido de fútbol.
Bueno, lo primero que es cuando ponemos cualquier tipo de aparato en neurociencia que utilizamos para entrenamiento mental, todos son inocuos, es como un termómetro, así que aunque pongamos nodos y demás, al final estamos recopilando datos que el cerebro ya está por sí mismo, pues cuando está funcionando los produce, ¿no? Es como nuestro cuerpo produce temperatura. Pero uno de los ejercicios que podíamos realizar, pues por ejemplo, podía basarse en técnicas de visualización, ¿no? Que se utilizan muchísimo, tanto en el mundo del deporte como en el mundo del management, etcétera. Y lo que podemos hacer son ejercicios de visualización para entrenar situaciones determinadas que pueden darse en un partido de fútbol o en la vida de un jugador de fútbol profesional. Y podemos trabajar sobre ello y podemos ver si realmente se está realizando de la manera correcta y apropiada ese tipo de ejercicios y, si no, modificarlos. ¿Cómo sería una manera incorrecta de hacerlo? Porque parece sencillo, ¿no? Ponerte a visualizar una situación. Claro, pero visualizar requiere también un entrenamiento. Es decir, se requiere una serie de rutinas, requiere, claro, visualizar así de manera, bueno, voy a pensar en hacer esto, pero requiere pues una serie de rutinas para aplicar la técnica de manera apropiada. Cuando se hace visualización, pues se requiere primero pues un entrenamiento, entrar en un estado de relajación y hacerlo de la manera pues apropiada, digamos, a nivel profesional, ¿no? Que la mayoría, muchísimos deportistas ya la están utilizando y muchas veces en el mundo del fútbol nosotros nos hemos encontrado con que nos dicen que son de la vieja escuela. Y esa frase de la vieja escuela la hemos oído de manera muy repetida e incluso varios de los clubes con los que hablamos tienen psicólogo, pero lo tienen por si pasa algo, ¿no? Por si alguien necesita psicólogo, que vaya ahí. Pero lo interesante de esto es de manera sistemática poder aplicar todas estas técnicas y hacerlo pues para obtener un resultado determinado, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, en la visualización lo que nos puede ayudar, lo que podemos obtener son información de si su cerebro está pues realmente con los niveles de engagement, con el estrés y la relajación apropiados, con las emociones, si estás sintiendo las emociones que le estamos induciendo en un momento determinado, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que si tú vas a tirar un penalti y tienes 70.000 personas diciéndote de todo por primera vez en tu vida, pues el estrés y la situación es tremenda. Pero la ciencia ya ha demostrado que la visualización, lo que nos imaginamos en nuestro cerebro, para nuestro cerebro esas imágenes visualizadas son exactamente igual que las que estamos viviendo en el día a día. O sea, que podemos llevar a una persona a una situación determinada y entrenarla e incluso inducirle una emoción para que cuando esté en ese punto, en esa situación de su vida, esté entrenada para poder afrontarla. O sea, se trata de sugestionar de tal manera que ya hayas entrenado una situación concreta que se te puede dar como si ya lo hubieses vivido, como si ya lo hubieses hecho, como si tuvieses prácticamente esa experiencia. Con esta técnica, que es solamente una técnica que estamos hablando de ella, porque hay muchas más, con esta técnica lo que hacemos es entrenar como cuando los futbolistas están entrenando chutar a portería o chutar penaltis o cualquier otra cosa y chutan con los músculos y con el sistema nervioso, motor y demás. Con esto estamos entrenando, pero estamos entrenando de otra manera. Estamos entrenando con la mente qué ocurrirá en esa situación en la que tú te vas a ver en un momento determinado. Y claro, cuando ya lo has visualizado de la manera apropiada y guiada y demás, pues entonces la primera vez entre comillas, que es primera vez que te ocurre físicamente, ya no es la primera vez que estás entrenado, ¿no? Entonces, eso es una de las técnicas, pero por supuesto lo que nos da la neurociencia y lo que aporta siempre para complementar cualquier programa de entrenamiento mental, de psicología, coaching y demás, son sobre todo esos datos objetivos científicos recogidos directamente del cerebro del futbolista. Es decir, el futbolista no tiene que decirnos nada. Con esos aparatos nosotros recogemos los datos y observamos directamente su estado mental y lo que está ocurriendo en él. Hablaba usted de la Cultural Leonesa como el primer equipo que se atreve a realizar un trabajo continuado o un seguimiento continuado desde esta perspectiva científica. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas sesiones? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánta duración? Por seguir poniéndonos en situación, de lo que implica meter la neurociencia dentro del entrenamiento del alto rendimiento deportivo.
Pues vamos a trabajar con ellos toda la temporada completa. Entonces, trabajaremos un mínimo de pues 1 o 2 días a la semana seguro con los jugadores, e iremos teniendo sesiones tanto en el propio campo, por ejemplo, con electroencefalogramas o con aparatos de neurociencia, midiendo pues qué tipo de respuesta tienen ante distintos estímulos, o justo cuando van a chutar a portería o demás. Esto, por ejemplo, es lo que está realizando Liverpool, esta automatización de todas las jugadas a balón parado y pues principalmente de los lanzamientos de faltas y penaltis, con un resultado espectacular. Han tenido un incremento en el acierto en este tipo de jugadas muy grande. Y nosotros, pues lo que sí estamos trabajando ya, pues es varios días a la semana, y también trabajamos tanto en despacho con ellos, como en el campo, en el terreno de juego, como incluso antes o después de los partidos y demás. Y así estamos midiendo, pues por ejemplo, alguna serie de variables, como por ejemplo antes de un partido ver en qué tipo de estado de estrés, de relajación, de enfoque, de engagement, de qué tipo de emociones tiene un jugador, para que si no son los niveles apropiados, trabajar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, si un jugador tiene un estrés muy elevado antes de empezar un partido, se sale de la zona de alto rendimiento. Y si no sabemos cómo son sus niveles de estrés antes y le damos todavía más estrés, pues estamos haciéndole un flaco favor, ¿no? Entonces, tenemos que ver, cada uno de los jugadores es un mundo, tenemos que ver cómo son sus emociones y cómo es su situación mental antes de un partido, para hacer programas a medida, programas personalizados. Y esto al final es una variable más. Lo curioso de todo esto es que decimos, ¿ha llegado ya? Yo diría, sí, ha llegado, es interesante, pero ha llegado casi más como para aquellos jugadores que lo necesitan, tratarlos, ¿no? Pero no de una manera sistemática. No se nos ocurría decir, bueno, aquel jugador que ha engordado un poquito lo llevo al nutricionista. Eso no se nos ocurría hacerlo. Todos están con nutricionista, todos están con su preparador físico, y a día de hoy lo que se necesita es que todos estén bien preparados a nivel de entrenamiento mental, con sus rutinas de reinicio, sus rutinas de reseteo de errores. O sea, si dejamos a la mente que funcione de manera libre cuando nos ocurren cosas en la vida, pues muchas veces reaccionamos muy bien y somos capaces de afrontar los problemas, y otras muchas veces caemos en pensamientos circulares. Tenemos sistemas como el sistema default y los pensamientos automáticos negativos que nos pueden meter en muchos callejones, y hay que enseñar al jugador cuando ocurren situaciones determinadas qué es lo que tiene que pensar, y una vez que lo hemos enseñado eso, que de manera inconsciente y automática lo haga. Eso es lo que también se precisa ahora, ¿no? Meter este tipo de entrenamiento mental al mismo nivel que nutricionista, preparador físico y demás. Porque al final el cerebro, la mente, es la que mueve todo. O sea, si yo corro es porque mi mente está diciendo, corre que eres rápido y vas a llegar antes. Pero si ya estoy pensando ahí, a ver si me ganan, a ver si pierdo, a ver si... Pues entonces seguramente me ganen y pierdo. Doctor Miquel Alonso, el doctor Miquel Alonso es doctor en neurociencia aplicada al comportamiento, además de CEO de Brain Data Sport. De momento lo que ha conseguido es abrirnos a nosotros mucho el cerebro, y hacernos comprender de cuántos puntos de vista distintos hay para mejorar en el mundo del deporte, que es lo que nos ocupaba, pero yo creo que en cualquier otro ámbito de la vida. Así que muy agradecidos, doctor. Hasta otra, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, muchas gracias, José, un abrazo, hasta luego. Ahí a ver si me ganan, a ver si pierdo, a ver si... Pues entonces seguramente me ganen y pierdo. Doctor Miquel Alonso, el doctor Miquel Alonso es doctor en neurociencia aplicada al comportamiento, además de CEO de Brain Data Sport. De momento lo que ha conseguido es abrirnos a nosotros mucho el cerebro, y hacernos comprender de cuántos puntos de vista distintos hay para mejorar en el mundo del deporte, que es lo que nos ocupaba, pero yo creo que en cualquier otro ámbito de la vida. Así que muy agradecidos, doctor. Hasta otra, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, muchas gracias, José, un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias, muchas gracias, José, un abrazo, hasta luego.